A ver, imaginemos un mundo donde construir el futuro de la tecnología cuesta miles de dólares solo para abrir la puerta de entrada. Ya. Al menos hasta que alguien decide simplemente regalar la llave. Una bienvenida muy cálida a quienes nos escuchan hoy en este nuevo análisis a fondo. Nuestra misión en el programa de hoy es sumergirnos en un documento de investigación fascinante sobre THCHS-30. Un nombre un poco críptico, la verdad. Sí, totalmente. Es un corpus gratuito de reconocimiento de voz en chino. Y nuestro objetivo es explorar esa enorme barrera que suponen los datos comerciales en la inteligencia artificial y cómo un audaz movimiento de, digamos, datos libres está desafiando el status quo actual. Vale, vamos a desglosar esto, porque al revisar la investigación, la democratización de datos me parece una de las revoluciones éticas más importantes de nuestro tiempo en el campo tecnológico. Lo fascinante aquí es que, bueno, si bien la idea de regalar esa llave suena increíblemente noble sobre el papel, la realidad técnica de lo que verdaderamente estamos desbloqueando requiere un análisis muchísimo más frío. Regalar datos está muy bien desde un punto de vista filosófico. Claro. Pero en el aprendizaje automático actual, si los datos no tienen un rigor absoluto, pueden causar bastantes más problemas de los que resuelven. Hablamos del clásico problema de la informática. Si introduces basura, obtienes basura. Entiendo ese escepticismo, de verdad. Pero no podemos ignorar el panorama que pintan los autores del estudio. Estaba revisando mis notas y me voló la cabeza ver cómo funcionaban las cosas históricamente y, sobre todo, el muro contra el que chocan los investigadores hoy. El famoso cuello de botella de los datos. Exacto. Durante décadas, el reconocimiento automático del habla dependió de un paradigma clásico, la combinación de modelos ocultos de Markov con modelos de mezcla gaussiana. El clásico HMM-GMM. Eso es, era el estándar. Funcionaba decentemente, pero el campo dio un salto cuántico cuando el aprendizaje profundo entró en escena. Al sustituir la parte estadística clásica por redes neuronales profundas, creando la arquitectura híbrida HMM-DNN, los sistemas se volvieron, increíblemente más precisos. Sí, el salto de rendimiento fue innegable. Pero, claro, hay una trampa inmensa en todo esto. Las redes neuronales son bestias insaciables. Necesitan cantidades industriales de datos. Y aquí es donde los autores denuncian el gran bloqueo. El documento menciona que la base de datos WSJ, el corpus del Wall Street Journal, que es un estándar de la industria, por cierto. Un estándar que fue grabado hace más de 20 años. Y todavía cuesta $2.500. Los autores defienden una postura clarísima, y es que es una vergüenza que los fondos públicos, el dinero de los contribuyentes que financia gran parte de la investigación inicial, se utilice para crear recursos que luego acaban privatizados. A ver, es un argumento ético que resuena mucho desde luego, pero los autores del estudio están omitiendo, o al menos minimizando, el verdadero motivo por el que existe ese muro de pago. ¿Tú crees que lo minimizan? Totalmente. La recopilación de datos de audio no es sentarse a grabar y ya está. La grabación en entornos controlados, la transcripción exacta, la alineación temporal y, muy importante, la anotación fonética requieren un trabajo humano inmenso. Sí, hiperespecializado. Y, sobre todo, un control de calidad exhaustivo. Las bases de datos comerciales estándar que menciona el texto no cuestan dinero por un mero capricho corporativo. Hablamos de corpus legendarios. Como TINIT, ¿no? Exacto. TIMIT para el reconocimiento de fonemas a pequeña escala, o Switchboard para conversaciones telefónicas espontáneas. También mencionan AMI. AMI, para grabaciones de reuniones complejas, sí. Y en el caso específico del idioma chino, que es lo que nos ocupa, la famosísima base RAS863 con casi 100 horas de voz. O los inmensos catálogos de empresas especializadas como DataTank y SpeechOcean. Cobrar por estas bases de datos garantiza un estándar riguroso. Vale. Entiendo el punto del estándar. Es que hay algo vital en la ciencia, que es la reproducibilidad y la comparación. Estas bases de pago permiten que diferentes investigadores de todo el mundo comparen sus algoritmos frente a una misma vara de medir fiable. Si regalamos una vara de medir que está torcida o mal calibrada, la ciencia pierde el rumbo por completo. Ya, pero siguiendo esa idea de la vara de medir, a mí me gusta verlo más bien como un problema de acceso a la despensa. O sea, es como intentar que un joven investigador, alguien con un talento brutal, aprenda a crear alta gastronomía algorítmica sin permitirle siquiera comprar los ingredientes básicos. Bueno, Sin acceso a esa despensa de datos porque no tiene miles de dólares, es imposible que demuestre su valía o que innove.
Por eso el movimiento de datos libres me parece tan crucial. Ya, pero el problema con esa analogía culinaria es que asume que cualquier ingrediente es válido para aprender. Hombre, para empezar a practicar... Usar ingredientes regalados, si resulta que están caducados o en mal estado, no solo arruinará la receta final, es que le enseñará al joven chef técnicas equivocadas para compensar ese mal sabor. Un modelo de aprendizaje profundo es como una esponja. Aprenderá y amplificará cualquier defecto, ruido o sesgo presente en esos datos gratuitos. No filtra, simplemente absorbe. Aquí es donde se pone realmente interesante la historia específica de este documento, porque el origen de esos ingredientes es digno de una película. Tras liberar previamente un corpus para el idioma uigur llamado THUIG-20, el Centro de Tecnologías del Habla y Lenguaje de la Universidad Tsinghua decidió dar el gran paso con el chino mandarín y liberar este THCHS-30. Sí, la historia de cómo surgió es, cuanto menos, curiosa. ¿Y de dónde sacaron los datos? Resulta que no es una grabación nueva. Son datos de hace 15 años, en los años 2000 y 2001. El primer autor del estudio, Dong Wang, cuando era solo un estudiante de máster, bajo la supervisión de la profesora Xiaoyan Zhu, grabó esta base de datos que originalmente bautizó como TMSSD. Un proyecto de estudiante, básicamente. Exacto. Y 15 años después, literalmente, la sacan del cajón, la desempolvan y la publican gratis para el mundo entero. Y ojo, los números son nada despreciables. Hablamos de 30 horas de voz, 50 participantes que eran estudiantes universitarios de la época, leyendo 1000 frases extraídas de noticias. Es un recurso que, de otro modo, se habría perdido en el olvido. A ver, rescatar datos del olvido tiene un valor romántico, lo admito, pero si nos ponemos estrictamente técnicos, ese cajón escondía un auténtico campo de minas. Un campo de minas. Desmenucemos las especificaciones técnicas que el propio documento confiesa. Las grabaciones se hicieron con un único micrófono de carbón. Bueno, era el año 2000. Sí, pero en pleno debate actual sobre redes neuronales de vanguardia, estamos hablando de usar un micrófono de carbón en lo que describen, de manera bastante vaga, como una oficina silenciosa. Nada de estudios insonorizados. Ya, no es un entorno ideal. Además, con una frecuencia de muestreo de 16.000 hercios a 16 bits. Querer entrenar sistemas modernos de deep learning con grabaciones acústicamente cuestionables, hechas con un micrófono que seguramente metía ruido estático propio de la tecnología de hace década y media, raya en la temeridad para cualquier investigación seria. Entiendo que el hardware no era el mejor. Y si analizamos la demografía, la situación empeora. Fíjate en la tabla 2 del estudio. El desequilibrio es alarmante. En el conjunto de datos de entrenamiento hay 22 mujeres y solo 8 hombres. Vale, hay una clara mayoría femenina. Y en el conjunto de prueba, que es donde se evalúa si la inteligencia artificial funciona de verdad, el desequilibrio es aún más extremo. 9 mujeres y un único hombre. Madre mía, un solo hombre. ¿Cómo podemos confiar en un modelo que va a ser evaluado por una muestra tan minúscula y sesgada? Prácticamente no ha escuchado voces masculinas en su fase de examen. A ver, grabar con un micrófono de carbón en una oficina ciertamente suena a que usó un equipo bastante rudimentario, quizás el clásico micrófono de ordenador de los años 2000. Pero no nos adelantemos a descartar su valor. Hay que entender el verdadero propósito original de este corpus para ver por qué lo construyeron así. Te escucho. No se creó para ser una base de datos universal perfecta e independiente. Dong Wang lo diseñó específicamente como un suplemento fonético para esa famosa y costosa base de datos comercial 833 que mencionabas antes. Ah, claro, la RAS 833. Exacto. Su objetivo era forzar la cobertura de fonemas raros que la base comercial ignoraba. Y los resultados respaldan esa decisión. Si miramos la tabla 1 del texto, los datos son contundentes. Al sumar estas grabaciones humildes del THCS-300 a la base comercial, la cobertura de combinaciones de dos fonemas, los bifonemas, subió de un respetable 58,4% a un increíble 73,4%. Un salto importante sin duda. Y la cobertura de trifonemas casi se duplicó, pasando de apenas un 7,1% a un 16,8%. Llenó vacíos fonéticos que una base de datos comercial y carísima había dejado completamente al descubierto. Si conectamos esto con el panorama general, entiendo perfectamente la intención de complementar un corpus comercial,
Rellenar huecos fonéticos es una práctica común. Claro. Sin embargo, el problema es que los autores presentan este trabajo 15 años después, no solo como un parche para la base 863, sino entregando recursos completos de entrenamiento basados en el popular toolkit Caldi. Sí, dicen que usan recetas muy similares a las de la base USJPA en GPU. Exactamente. Y aquí hay un detalle técnico interesantísimo que delata la dureza de este corpus. Proporcionan dos modelos de lenguaje distintos para las pruebas. Los LMs. Eso es. Por un lado, un modelo de lenguaje de palabras brutalmente grande, entrenado con 772.000 frases del corpus Chinese GigaWorld. Que equivale a unos 18 millones de palabras, si no recuerdo mal. Unas 2 millones de caracteres. Claro, cualquiera al leer eso se preguntaría ¿por qué ofrecer un modelo de lenguaje de fonemas tan limitado si ya tienes uno gigantesco? Precisamente. Lo hacen porque querían retener la menor cantidad de información lingüística posible en el modelo de fonemas. ¿Para no darle pistas al sistema? Eso es. Cuando usamos un modelo de palabras robusto, la inteligencia artificial hace trampa, por así decirlo. Adivina la siguiente palabra por el contexto gramatical, no porque haya escuchado bien el audio. Al usar un modelo de fonemas tan reducido, obligan a que los resultados reflejen pura y exclusivamente la calidad acústica del sistema. O sea, ¿le están quitando las muletas a la red neuronal? Tal cual. Es un entorno de prueba extremadamente cruel, especialmente si consideramos la dudosa calidad del audio original del micrófono de carbono. Estaba revisando el diagrama de la arquitectura del sistema base que incluyen en el estudio y parece el mapa de un motor súper complejo. Sabiendo que le han quitado esas muletas lingüísticas, ¿cómo canalizan exactamente toda esa información acústica a través de la red neuronal? Ese diagrama es clave porque ilustra la columna vertebral de un sistema híbrido moderno. La señal de voz original, esa observación acústica capturada por el micrófono, se divide en dos caminos paralelos. Vale, dos rutas. En el primer camino, el sistema extrae unas características llamadas MFCC de 13 dimensiones junto con sus derivadas. Los coeficientes cepstrales. Exacto. Y las envía a un modelo tradicional GMM. La función de este modelo clásico es generar lo que llaman alineaciones. Esencialmente, actúa como un mapa básico que le dice al sistema en qué milisegundo exacto empieza y termina cada sonido. Vale, o sea que esa primera ruta es solo para ubicar los sonidos en el tiempo. ¿Y la segunda ruta? La segunda ruta es donde ocurre la magia profunda. Extraen un tipo de características diferentes, los llamados FEOPunks, y lo hacen tomando ventanas de 11 fotogramas de audio a la vez para tener contexto temporal. Para que la red no vea solo un instante aislado, sino un bloque. Exactamente. Estas ventanas pasan por una transformación para reducir su complejidad usando análisis discriminante lineal, o LDA, comprimiendo los datos a 200 dimensiones. Vale, los empaquetan. Y ahí es donde entra la bestia computacional. Esos datos comprimidos alimentan la red neuronal profunda, el DNN, entrenada en potentes tarjetas gráficas GPU. Estamos hablando de una red masiva con 4 capas ocultas de 1.200 unidades cada una. Madre mía. Y desemboca en una capa de salida enorme de 3.386 unidades. Esta red genera las probabilidades de observación de cada sonido, que finalmente alimentan los estados ocultos y las transiciones del modelo final. Es un diseño de una sofisticación tremenda. Es una barbaridad de arquitectura. O sea, todo ese poder de procesamiento, múltiples capas ocultas, compresión de datos, demuestra que no escatimaron en recursos computacionales modernos a pesar de que los audios fueran antiguos. Cierto, no escatimaron en la arquitectura, pero todo ese poder computacional no puede ocultar la realidad de los datos de entrada. ¿Te refieres a los resultados de la tabla 3? Exacto. Porque si revisamos la tabla 3, donde evalúan este imponente sistema base DNN con voz completamente limpia, sin ningún ruido de fondo añadido, arroja una tasa de error de caracteres, el CER, del altísimo 30,11%. Uf, duele un poco verlo. Y si miramos el sistema clásico GMM, llega casi al 37%. Tener un 30% de error en un entorno acústico ideal, en una oficina silenciosa, es francamente inaceptable. Sí, es muy alto. Para ponerlo en perspectiva para quienes nos escuchan, las bases de datos estándar en condiciones limpias suelen arrojar tasas de error de un solo dígito. Ese 30% es la prueba irrefutable de que el micrófono de carbón y la antigüedad de las grabaciones pasan una factura carísima. Un 30% suena a desastre total si lo comparamos con el rendimiento comercial que exigimos hoy.
Pero fíjate que los propios autores lo advierten y lo defienden. Aclaran que ese error tan elevado no es un fracaso de la red neuronal, sino una consecuencia directa de la peculiaridad de las frases seleccionadas. Ya, la selección de textos. Recordemos lo que vimos en la primera tabla. El objetivo principal era la máxima cobertura de fonemas raros. Las frases de THCS30 tienen una pronunciación y una ortografía súper inusuales de manera intencionada. Son frases raras, sí. Sin descanso. Los autores no ocultan esta dificultad. De hecho, lo enmarcan como un noble llamado al desafío para toda la comunidad investigadora. Han creado un campo de entrenamiento extremo. Y ese campo de entrenamiento extremo se convierte en un auténtico infierno cuando avanzamos a la cuarta sección del documento, donde abordan el ruido ambiental. Uy, el ruido. Porque si el error ya rozaba el 30% en silencio absoluto, los investigadores decidieron complicarlo introduciendo artificialmente ruidos de una base de datos estándar llamada Demand. Sí, inyectan varios tipos de ruido. Hablamos de inyectar ruido blanco puro, ruido del interior de un coche en movimiento y ruido ambiental de una cafetería. Pero el detalle crítico es que lo hicieron a 0 decibelios. Esa es la parte que me parece más caótica de todo el experimento. Ruido a 0 decibelios no significa que haya silencio. En absoluto. En este contexto de procesamiento de señales, significa que el ruido de fondo está exactamente al mismo nivel de volumen que la voz humana. Es una proporción señal-ruido de 1 a 1. Es una cacofonía absoluta donde la voz compite en igualdad de condiciones con el ruido de un motor o el bullicio de una cafetería. Y claro, los resultados son catastróficos. La tasa de error de caracteres con ruido blanco salta a un alucinante 96,44%. Prácticamente el 100% de error. Básicamente, a 0 decibelios de ruido blanco, esta red neuronal súper sofisticada queda completamente ciega y sorda. Falla en casi todas las palabras. Y este es un problema sistémico enorme en el desarrollo de la inteligencia artificial acústica. Históricamente, la forma de resolver que un sistema no entendiera en entornos ruidosos era recurrir al entrenamiento multicondición. ¿Cómo funciona eso exactamente? Eso significa que cogías tus horas de audio limpio, le añadías el ruido del coche, el ruido de la cafetería, y obligabas a la red neuronal a entrenar desde cero, aprendiendo a ignorar esos ruidos específicos. Suena a que consume muchísimo tiempo. Es que en la era del deep learning, con arquitecturas de 4 capas y miles de nodos, eso es logísticamente impracticable. Obliga a reentrenar toda esa inmensa infraestructura computacional cada vez que te encuentras con un tipo de ruido nuevo en el mundo real, consumiendo un tiempo y una energía exagerados. Frente a ese problema de recursos, aquí es donde me quito el sombrero. Tanto los grandes defensores del código abierto como los más críticos tienen que aplaudir la solución elegante que el estudio pone sobre la mesa para evitar ese reentrenamiento masivo. Sí, el autocodificador profundo. El DAE, utilizado específicamente para la cancelación de ruido. ¿Cómo logran bajar ese 96% de error sin empezar desde cero? Esta es, técnicamente hablando, la aportación más brillante de todo el documento. El DAE, la red autocodificadora, actúa en la fase más temprana de todo el proceso, lo que llamamos el frontend. Antes de llegar al cerebro principal. Exacto. ¿Recuerdas esa ventana de 11 fotogramas de características FBank que iban al modelo profundo? Sí, los bloques que analizaban el contexto temporal. Bien, cuando hay ruido, esa ventana entera está corrupta. Lo que hace el DAE es aprender una transformación no lineal especializada en limpiar única y exclusivamente el fotograma central de esa ventana ruidosa. Ah, o sea que no procesa todo de golpe. Solo el centro. En lugar de enseñar a la red principal a entender el ruido, le pones unas gafas polarizadas muy especializadas al sistema antes de que la señal llegue al cerebro acústico principal. El DAE filtra el ruido, genera unos datos limpios y esos datos se envían al modelo acústico DNN estándar que ya teníamos entrenado con voz limpia. Es un enfoque puramente modular. Y vaya si funciona ese enfoque modular. Al observar los resultados del DAE en la tabla 4, la mejora es innegable. Ese error con ruido blanco, que estaba en un inutilizable 96,44%, se desplomó al 75,1%. Una caída gigantesca. Y el ruido de coche bajó a un 32,13%.
Evidentemente, un 75% de error sigue siendo terrible si intentas vender un asistente de voz comercial hoy en día, no lo vamos a negar. Sigue siendo ruido fortísimo mezclado con frases tipo trabalenguas. Claro, no es un producto final. Pero el mérito aquí no es lograr la perfección absoluta, sino demostrar que un autocodificador profundo, entrenado con un pequeñísimo ejemplo de un ruido específico, es una herramienta modular tremendamente potente. Puedes limpiar la señal sobre la marcha sin tocar el cerebro principal del sistema. Estoy de acuerdo en que el enfoque modular es la verdadera victoria aquí. Al aislar la eliminación del ruido de la compleja tarea de decodificación fonética, logran que el sistema global se vuelva adaptable a situaciones imprevistas en el mundo real, asumiendo un coste computacional marginal en comparación con reentrenar todo el sistema base. Entonces, ¿qué significa todo esto a gran escala? Recapitulemos este asombroso viaje técnico y humano. Hemos partido de unas grabaciones aparentemente anticuadas, hechas por un estudiante universitario armado con un humilde micrófono de carbón en una oficina hace más de 15 años. Una verdadera reliquia. Unos audios que llevaban años cogiendo polvo en un cajón y que han resucitado no solo como un experimento nostálgico, sino como un recurso gratuito vital. Han desafiado frontalmente ese costoso monopolio de las bases de datos comerciales que cobran miles de dólares por el acceso. Sin duda. Y el verdadero valor añadido es que no entregaron simplemente los audios en bruto, sino que los acompañaron de herramientas de vanguardia, recetas completas en Caldi, modelos de lenguaje dobles diseñados para torturar y evaluar crudamente a los algoritmos, arquitecturas profundas avanzadas y, como broche de oro, esa ingeniosa solución modular de cancelación de ruido DAE. Nos demuestra que la innovación más puntera no siempre está atada a presupuestos millonarios o corporaciones herméticas. Como resumen del impacto que pretenden los autores, es una buena síntesis. Pero en mi rol analítico, mi conclusión final debe mantener la objetividad sobre las limitaciones. Por supuesto. STHS-30 está muy lejos de ser un corpus perfecto o un reemplazo absoluto de los estándares de la industria. Hemos visto que presenta tasas de error base elevadísimas del 30%, utiliza audios capturados con hardware acústicamente deficiente, se apoya en frases artificialmente peculiares que no reflejan el habla cotidiana y arrastra una demografía severamente desbalanceada que penaliza sin remedio el reconocimiento de la voz masculina en cualquier prueba rigurosa. Es innegable que tiene fallos de origen. Dicho de esto, nadie niego su mérito. Como herramienta de iniciación, como una caja de arena accesible para que investigadores con pocos recursos den sus primeros pasos, y muy especialmente como un banco de pruebas extremo para forzar los límites de los algoritmos modulares de eliminación de ruido, su valor académico es tangible. Los autores tuvieron la audacia de convertir sus propios defectos de origen en un reto de ingeniería abierto para toda la comunidad. Un reto muy necesario, diría yo. Y analizando todo esto, creo que esto plantea una pregunta importante para quienes nos escuchan, una reflexión para llevarse a casa y darle vueltas. Adelante. Si un conjunto de datos tan antiguo, humilde y lleno de imperfecciones, grabado con un simple micrófono de carbón en el año 2000, todavía tiene la capacidad de llevar a nuestras redes neuronales más punteras y modernas al límite absoluto de sus capacidades, colapsando al añadir ruido blanco, ¿qué nos dice esto sobre la fragilidad real de nuestra inteligencia artificial actual? Gran pregunta. ¿Estamos verdaderamente enseñando a las máquinas a comprender la inmensa, ruidosa y caótica diversidad del habla humana en el mundo real? ¿O corremos el peligro de estar sobreentrenando nuestros algoritmos para que memoricen a la perfección audios asépticos de estudios de grabación millonarios, creando inteligencias que fallan estrepitosamente en cuanto salen a la calle? Una reflexión brillante y necesaria para cerrar nuestro recorrido, de esas que te dejan pensando durante horas sobre hacia dónde estamos llevando la tecnología. Ojalá nuestra audiencia se lleve esa misma inquietud para seguir cuestionando los cimientos de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos a desentrañar este documento tan peculiar, sumergiéndonos en el barro de los datos, el sonido y las redes neuronales. Os invitamos a seguir cuestionando la información que consumís y a no perder nunca esa curiosidad por explorar las bambalinas de la ciencia. Nos encontramos en el próximo análisis a fondo.